Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, el mensaje del día de hoy. Vaya buscando en su Biblia, vamos a leer dos versículos para dar inicio. Proverbios, el primer versículo, Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios capítulo 16, versículo 25, un pasaje de la Escritura conocido. Yo creo que todos los pasajes de la Escritura deberían ser conocidos, los que ya tenemos un cierto tiempo en el camino del Señor. Proverbios 16, 25, me dice amén cuando lo encuentre, así lo leemos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Voy a volver a leerlo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El otro texto que vamos a leer es el Salmo también conocido, Salmo 119. Rápidamente, está cerca nomás. Versículo 105. Me confirman cuando lo encuentren, así lo leemos. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien. El primer versículo de Proverbio decía que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin, el final de esos caminos son de muerte. Y después el otro pasaje que leímos, el otro versículo es, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. El mensaje del día de hoy te ha titulado Conforme a tu palabra. ¿Está ahí, iglesia? El Señor nos predestinó para salvación, el Señor nos predestinó para bendición. Él nos puso en un estado de bendición, dice, les recuerdo ese versículo tan conocido y tan glorioso, Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor ya nos puso nuestro estado es de bendición, no de maldición, es irreversible. Para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede estar en maldición. Amén. Para el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede estar en maldición. Amén. Amén. Si el Señor nos predestinó ya a la bendición, nos predestinó a la salvación, también tenemos que entender que el Señor determinó por medio de su palabra cómo nosotros debemos conducirnos en este camino. Por eso al comienzo leí lo que dice Proverbio, leímos que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Hay actitudes aún en el cristiano, hay acciones que lleva a cabo el cristiano, el Hijo de Dios, que parecen que están bien y de acuerdo a la palabra de Dios, pero si no son examinadas y comparadas por la palabra de Dios, pueden resultar acciones erradas. Podemos estar en un error. A veces cometemos, algunos cristianos cometen el error de decir, no, yo creo que lo que estoy haciendo está bien. Y podemos argumentarlo, decir, puede ser que está bien porque no hago daño a nadie. Puede estar bien para los demás, pero tenemos que preocuparnos en saber si está bien delante de los ojos del Señor. Y hay un versículo que ya le habré dicho infinitas veces. Cuando lo cité, lo que dice Mateo 7, 23, dice, en aquel día, dijo Jesús, en aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando Él venga, ese día del juicio, ese día del juicio final, ese día que el mundo teme tanto. En aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no te conozco, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Y eso lo va a decir, Señor, Señor. Pero si nosotros
profetizamos en tu nombre, nosotros hicimos muchos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le va a decir, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, de iniquidad, porque no hicieron la voluntad de mi Padre. Eso nos tiene que hacer temblar, sinceramente, a lo que somos parte de la iglesia del Señor. Nosotros podemos seguir, poner llevar un parlante a una esquina y predicar. Voy a predicar el mensaje del Evangelio, puedo decir, pero tengo que preguntarme si estoy predicando verdaderamente el mensaje del Evangelio. Pero yo puedo decir, pero hay evidencias de que Dios está conmigo porque hice muchos milagros. Es lo mismo que cuando vino Cash Luna, puede decir, no, él es un siervo de Dios porque hace milagros. Eso no es evidencia suficiente para decir que es un siervo de Dios. Jesús lo dijo. No, pero yo puedo decir, yo profeticé y palabra de Dios salió por mi boca. Y puede ser verdad. Y echar fuera demonios, que los demonios se sujeten a hacedores de maldad, eso nos tiene que hacer temblar. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso también nos tiene que hacer temblar. Dijimos que Dios nos regaló la salvación esa tan grande que nosotros no merecemos. Es por gracia. Gracias a Jesucristo, como decía Pablo. Y Él nos dijo que somos benditos con toda bendición espiritual. Pero esos que son salvos y benditos, si nosotros examinamos el libro de Efesios, que lo estamos estudiando, del capítulo, no lo vamos a leer ahora, por supuesto, los 6 capítulos, del capítulo 1 al 3, la Escritura nos revela los beneficios de la iglesia. Dice que la iglesia es pura, santa y sin mancha. Yo digo, me miro y digo, bueno, si Dios lo dice, será así. Dice que la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y yo le digo amén a esa palabra, porque esa es la visión de Dios. Esos son ustedes, dice Dios. Son los beneficios del capítulo 1 al 3. Capítulo, no versículo. Capítulo 1 al 3. Después comienza el capítulo 4 diciendo la nueva vida en Cristo. O sea, en otras palabras está diciendo el Señor, vos sos mi iglesia, vos sos mi hijo. Ahora quiero que vivas conforme a lo que sos. ¿Y cómo puedo saber que estoy viviendo conforme, de acuerdo a lo que Dios determinó? Por su palabra, no por mi parecer, no por mi juicio. ¿Qué dice la Escritura? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. En Efesios, por ejemplo, le voy a leer, usted no lo busque. Efesios capítulo 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, y es palabra de Dios, a los creyentes, a aquella iglesia pura, santa y sin mancha, como dice en Efesios 1, ustedes ahora tienen que vivir ya no como los otros, los incrédulos, los gentiles son los incrédulos, aquellos que tienen su entendimiento entenebrecidos, oscurecidos, el entendimiento cerrado, ellos no entienden lo que ustedes entienden. Ellos no conocen lo que nosotros conocemos. ¿Es verdad o no? ¿A usted no le habló con algún incrédulo y le habla de Dios y él mira como si, no sé lo que me estás hablando? Él no conoce. ¿Y nosotros por qué conocemos? Porque el Señor nos reveló su verdad. A Él sea la gloria. El Señor dice, le está diciendo a los creyentes, vivan no como antes, sino vivan de acuerdo a lo que yo preestablecí para que ustedes, el modo, cómo tienen que conducirse por este camino, para no errar el camino. El hombre erra el camino constantemente. Nosotros, si nos soltamos de la mano de Dios, vamos a errar el camino también. Hay personas que comenzaron, como dice en Gálatas, comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne. Comenzaron haciendo bien las cosas, después se desviaron. ¿Sí? Los creadores de las sectas, los testigos de Jehová o los mormones, ellos comenzaron adorando a Dios, así como usted. Pero un día dice que fue a orar y se le apareció un ángel y el ángel le dio una nueva Biblia a los mormones.
y tuvieron nueva revelación, cuando la misma Escritura dice que no hay otra revelación ya. Pero ellos no hicieron caso de la palabra, esa persona no hizo caso de la palabra y creó una secta anticristiana. Una secta que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y erraron el camino. Aquellos también que se presentaron delante de Jesús, aquellos, Señor, Señor, y el Señor le dijo, yo no soy tu Señor, no te conozco. Pensaron que estaban haciendo algo de acuerdo a lo que Dios estableció, o estaban haciendo algo de acuerdo al agrado de Dios. ¿Usted nunca le pasó que cuando quiere agasajar a alguien le compra algo y después se entera que esa cosa, ese regalo que usted le compró a esa persona no le gusta? O le preparó una comida para alguien y cuando le sirvió la comida, después, ¿cómo no me dijiste que no te gustaba? Ah, pero yo pensé que te gustaba. Ese yo pensé que Dios, yo creo que Dios está de acuerdo con esto. Y vamos a ver una serie de ejemplos en la palabra de Dios que nos van a hacer reflexionar al respecto. Dios dice en su palabra que debemos vivir como lo que somos verdaderamente. Por ejemplo, en Oseas dice, porque misericordia quiero, no sacrificio. El pueblo de Israel se cansaba de ofrecerle sacrificio de ofrenda, holocausto. Mataban animales en el altar pensando que a Dios le agradaba. Pero Dios no quería tanta ofrenda de sacrificios de animales, derramamiento de sangre, sino Dios quería un corazón misericordioso. Quiero que busquen en su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, 16. Confirman cuando lo encuentren, lo hayan encontrado. Amén. Dice, mas cuando ya era fuerte, está hablando del rey Usías, le aclaro. Usías, aquel rey que en Isaías, en el capítulo 6, vemos que Isaías estaba afligido y dolorido, angustiado porque había muerto el rey Usías. Bueno, este es Usías, el primo del profeta Isaías. Dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, voy a volver a leer bien. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. El versículo 20 dice, y él miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta allí nos vamos a leer. Y murió el rey Usías. Dice que era un gran rey. Hizo grandes cosas y tenía temor de Dios. Podemos decir que era un rey que comenzó a hacer las cosas bien políticamente para la nación y para Dios también. Pero después dice que comienza el versículo 16. Quiero que vuelva a leer, por favor, el versículo 16. Leamos
que usted pose su mirada en el versículo 16, cuando ya era fuerte, dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando él, hasta allí nomás, levante su mirada si no se distrae, por favor. Cuando, así no ve el celular, no ve, manda WhatsApp, nada, levante su mirada. Cuando él se sentía fuerte y seguro. ¿Alguna vez les pasó que usted ya se sentía seguro y fuerte? Decimos, bueno, ahora voy a hacer las cosas a mi manera. Ya no voy a sujetarme tanto. Quizás no lo decimos con nuestra palabra, pero sí lo decimos con nuestros hechos. Cuando Usías se sintió fuerte, su corazón se enalteció, que dice la palabra de Dios, que antes del quebrantamiento es la soberbia, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu, dice Proverbio 16-18, lo tengo apuntado aquí. Entonces, antes de que sea quebrantado Usías era porque se había enaltecido, se la creyó, en otras palabras. Y dijo, yo voy a ofrecer incienso, iba a presentar adoración a Dios, iba a estar en el servicio de adoración a Dios. Yo lo voy a hacer, yo soy el rey, yo soy la máxima autoridad. Y los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, rey. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya lo había dicho en Números, que anótelo, 3:10, dice, Dios había establecido que solamente podían ofrecer servicios de adoración, de incienso y todo lo que tenía que ver en la liturgia, podríamos decir, de adoración a Dios, estaba exclusivamente determinado para los sacerdotes levitas en aquel tiempo de Moisés. Pero el rey dijo, yo voy a hacerlo. Usías desplazó el papel del sacerdote. Él quiso desplazarlo, es decir, yo lo voy a ocupar el lugar del sacerdote. ¿Y qué hizo? Provocó la ira de Dios. No, pero ese Dios era malo, ahora Dios es bueno. Es el mismo Dios. La ira de Dios es la justicia de Dios. Dios es justo. Si su palabra dice esto es así, se tiene que ser así. Esa es la ira de Dios, la justicia de Dios. Estaba prohibido en la ley de Dios que a alguien que no sea levita ofreciera servicio a Dios. Es el número 3:10. El problema ocurrió o comenzó cuando Usías quiso ocupar el papel de otra persona, de otro. ¿Y cómo lo podemos traer a nuestro tiempo en la familia? Cuando el hijo quiere ocupar el lugar de autoridad en la casa. Eso lo estuvimos estudiando el viernes. Cuando la esposa quiere ocupar el lugar del marido. Quiere ser la jefa ella. Cuando los hijos mandan. Hay casas donde los hijos mandan. Entonces, cuando no está de acuerdo al diseño de Dios, es cuando entonces no está esa familia o la iglesia o la institución o lo que fuere, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no puede recibir el favor de Dios. A veces en la familia dice, no sé por qué pasa esto en mi casa. Alguien me habrá maldecido. Empieza a mirar al vecino. Sí, mi vecina tiene cara de bruja. No. O Dios se olvidó de mí. No, tampoco. El error nunca está en Dios. El error está en nosotros. El error no estaba en Dios, estaba en Usías, que quería ocupar un lugar que no le correspondía. Pero él tenía buena intención. Puede decir alguien, Usías tenía un corazón de adorador y quería presentarle una ofrenda a Dios, porque el incienso en ese tiempo era como nuestra adoración. Cuando le cantamos a Dios, nuestra adoración sube a la presencia de Dios, es olor grato delante del Señor. Ahora nosotros todos somos, Dios nos hizo sacerdote para su reino, dice Apocalipsis. Podemos presentarle adoración. En ese tiempo no era así. Solamente los levitas, solamente los sacerdotes, aquellos que habían sido separados por Dios para que puedan ofrecer y brindarle servicio de adoración a Dios. Así lo había establecido Dios en su palabra. Pero dijo Usías, yo soy rey. Se tomó atribuciones que no le correspondían. Entonces cuando a veces no entendemos el porqué de ciertas cosas es porque no está en el orden establecido. Y Jesús dijo cuál es el orden también. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero Dios, después todo se acomoda. Si decimos de mi casa, por ejemplo, manda mi hijo o manda mi esposa, ¿cómo hago? Busca el reino de Dios y Dios se va a encargar de ordenar todo. Así de sencillo, fíjese. Pero a veces, ¿qué pasó cuando pecó Adán?
Dios le reclamó, ¿por qué escuchaste a tu mujer?, le dijo. O sea, ¿por qué obedeciste a tu mujer? Si yo te dejé a vos, Adán, a cargo de todo. Y hay a veces, no es nuevo lo que voy a decir, hay iglesias donde son gobernadas por mujeres. Y dicen, no, pero es que la pastora tiene mucho conocimiento de la palabra. A mí, yo he visto muchas mujeres, y verdad tienen conocimiento de la palabra, y el marido no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia siquiera, pero él también es pastor porque recibió ese cargo por su esposa. ¿Saben qué? Que el marido no sepa que la Biblia y la mujer sepa no quiere decir que ella sea pastor y él sea pastor. O sea, la incapacidad de una persona no altera los roles ni el orden de Dios. No, yo mando en mi casa, dice la esposa, porque mi marido no tiene carácter. No. La incapacidad del marido no, Dios no lo desplaza a él, le pone a ella. Jamás lo hizo Dios, ni jamás Dios lo va a hacer. Dios puso al varón como cabeza de la esposa, dice Efesios 5, 5, digo bien, lo estábamos estudiando el viernes. Y los hijos tienen que estar sujetos a los padres. Ese es el orden perfecto de Dios. Pero cuando está alterado ese orden, es como una máquina que los engranajes no están puestos en su lugar, no va a andar. Yo les decía, es como si, ¿vieron cuando compramos algo? Yo una vez compré un roperito chiquito, cuando nació mi hija, y traía un manual para armarlo. La parte A con la parte B, y después la C con la D, así. Y si yo le armaba la A con la X, no iba a andar, iba a armar cualquier cosa menos un ropero. Bueno, el manual del fabricante es la Biblia dice el orden es este. Y si lo haces, vas a tener el resultado óptimo. Si no lo haces, vas a tener cualquier cosa. El error no está, si yo decía, iba a ir a la mueblería, no me vendieron un placar, me vendieron cualquier cosa, mire, no, lo armó mal. Leyó el manual, no leí el manual. Pero yo creía que esto iba, yo creía, nos hace meter vuelta y vuelta la pata, como decimos, ¿no? Usías dijo, bueno, yo creo que Dios va a aceptar mi ofrenda porque de incienso, porque yo soy el rey. No, Dios ya lo estableció en su palabra. Dios ya estableció en su palabra. Cada cosa en la familia está establecida por Dios. Por eso, cuando estudiamos Efesios, vemos el Efesios 5 habla del matrimonio, Efesios 5 al final habla, al comienzo habla de los hijos, cómo tienen que comportarse con los padres y los padres con los hijos. Ese es el orden de Dios. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a ese diseño de Dios. Hablábamos también el viernes que como yo decía que es bueno que los padres leamos a nuestros hijos varones y a las hijas mujeres también. Proverbios 31, si no me equivoco, la mujer virtuosa. ¿Cuál es la mujer virtuosa? ¿Para qué? Para que cuando vaya creciendo el varoncito diga, yo ya sé cuál es el modelo de mujer que tengo que buscar, una mujer virtuosa. Y la mujer crezca diciendo, yo ya sé cómo tengo que ser como mujer. Porque hoy día, ¿cómo buscan las parejas, los chicos, los varones? Que sea linda, que sea llamativa, que sea atractiva, sensual, linda cara, flaquita, sabe cocinar, no sabe cocinar, le gusta quedarse en la casa, no le gusta el baile. Y después me va mal en el matrimonio, ¿por qué será? Dios se olvidó de mi hijo. No le instruiste a tu hijo, papá, como cristiano, mamá. Y la Biblia, si leemos Proverbios, no vamos a hablar de todo porque es muy amplio el tema, está todo, si leemos Efesios, si leemos la Biblia, vamos a saber cómo conducirnos en cada ámbito de nuestra vida. Y todo está de acuerdo, conforme al propósito y el diseño de Dios, para que no le erremos el camino, porque puede ser que haya caminos que a nosotros nos parezcan caminos derechos, rectos, pero son caminos de muerte, y al final no son lo que esperamos. Y por eso también leí lo que dice Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra, para no errar el paso, y lumbrera en mi camino. ¿Sí? Cuando vamos manejando en la ruta que ponemos luz baja, digo yo sé lámpara a mis pies es tu palabra, pero cuando queremos más lejos, luz alta.
Y si hay luz en la avenida, es fácil manejar así. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si andamos de noche en este mundo, estamos en la oscuridad, sin luces, vamos a cerrar el camino, vamos a vivir chocando. Pero si ponemos la luz de la palabra de Dios a nuestros pies, no vamos a tropezar. Y si hay lámparas a los costados, luces, luminarias a los costados, es sencillo. La palabra de Dios, si vivimos y contemplamos la palabra de Dios, no vamos a errar el camino, vamos a errar muchísimo menos. Y cuando erramos va a ser porque no estuvimos contemplando la palabra. Leemos ahora, leemos lo del rey Usías, un ejemplo muy bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces en la iglesia decimos, no, pero yo creo que está bien. Nunca escuchó que en la iglesia dice, hay alabanzas que son lindas, sí son lindas para escucharlas, pero no para cantarla en la congregación. Porque en la congregación tenemos el propósito por el cual nos reunimos para alabar, para adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Y las letras de las canciones tienen que contener ese sentido, tienen que tener ese propósito. Busquen Crónica, ahora en primer libro de Crónica, capítulo 13. Primer libro de Crónica, capítulo 13. ¿Cuántos conocían la historia del rey Usías? Ahora ya lo conocen a Usías y saben qué pasó Usías por desobedecer, se llenó de lepra, ¿sí? Por desobediente. Primer libro de Crónica, capítulo 13, busque por favor, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer unos versículos solamente de esta travesía, podemos decir, de David, de querer trasladar el arca de Dios a su ciudad, a la ciudad de David. Primera de Crónica 13, 5 en adelante vamos a leer. Dice, entonces David reunió, ¿lo encontró? 13, 5 en adelante. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Me perdona si leo mal, porque hay poca luz y estoy sin anteojos hace bastante tiempo. Y subió David con todo Israel a Baala en Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, subrayo, un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Versículo 8 voy a leer. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. El versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca para sostenerla, subrayamos sostenerla con su mano, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. El 12 dice así, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hasta allí nomás. Levante su mirada de la Biblia, por favor, y présteme atención. Voy a tratar de resumir esta historia que es maravillosa para leerla completa y meditar en esa palabra. David quiso llevar el arca. David recién estaba en los primeros días o meses quizás de reinado y David, como él era un adorador de Dios, dijo, yo para reinar necesito la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es igual a bendición. Hoy nosotros sabemos que si tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón, Dios habita en nuestro corazón, tenemos la bendición de Dios. Bueno, David en ese tiempo, la presencia de Dios estaba manifestada en el arca de la alianza. No es como ahora,
espiritual, antes era algo físico. Dios dijo, esa arca de la alianza era un cajón cubierto de madera, revestido de oro con una tapa maciza de oro y tenía argollas a los costados para que por ella pueda entrar una barra de madera y sea llevada en los hombros de los sacerdotes, ¿sí? Así lo había diseñado Dios, y le dio ese diseño a Moisés, y Moisés lo llevó a cabo. Y esa arca de la alianza representaba la presencia de Dios. David la quería traer para su ciudad. Estaba abandonada por el rey anterior, estaba lejos, en la casa de un hombre llamado Abinadab. Y David dice, en Crónica no está, pero en Samuel dice que eligió 30.000 de los mejores soldados para traer el arca. Y fue y llevó un carro nuevo con bueyes. Un carro nuevo sería una camioneta Hilux 0 kilómetros. En esa época, lo mejor para Dios, habrá dicho David, y tenía razón, había buena intención en él. Y pusieron el arca sobre el carro y tirado por bueyes, y los hijos de Abinadab, vamos a ayudarlo a David, iba uno delante, el otro atrás, Usa iba detrás, y cuando tropezaron los bueyes, Usa los manoteó, dijo, se está por caer este cajón. Habrá dicho así porque, y dice en Samuel, dice, por la temeridad de Usa, por el atrevimiento, y acá dice, quiso sostener con su mano el arca, y Dios lo mató. Y David, hombre de Dios, conocedor así como ustedes, y yo también, decimos, algo a Dios no le gustó. Usted nos dijo, algo no le está gustando a Dios lo que estoy haciendo. ¿Y sabe qué hizo David? Sabiamente, así como nosotros también dijo, vamos a detener todo, vamos a preguntarle a Dios, ¿qué está mal? Y dijo, ¿que acaso yo no puedo llevar el arca de Dios a mi ciudad? Dijo David, tuvo miedo, temió a Jehová, porque vio que había matado a Usa. No es normal. David pensó, yo estoy haciendo las cosas bien, di lo mejor para Dios, un carro nuevo, bueyes buenos habrá sido también, nuevos, qué sé yo, todo nuevo, los mejores soldados, la mejor ropa, iban cantando, alabando, danzando con toda su fuerza, no escatimaron gastos, ni fuerza, ni nada. Pero Dios dijo, no, están haciendo mal las cosas. Y David dejó el arca en la casa de Obededón. Dice que la casa de Obededón, una persona que se llama Obededón, Geteo, fue 3 meses, y la casa de Obededón fue bendecida de gran manera, toda su familia y todo lo que él tenía. Esa bendición llegó después al oído de David. Yo me imagino cómo habrá sido la bendición. Hay una pregunta que siempre me hago, ¿por qué no dice que fue bendecida la casa de Abinadab? La pregunta tiene una respuesta, porque Abinadab no honraba la presencia de Dios. ¿Y por qué puedo decir que no honraba? Porque los hijos de Abinadab no honraban la presencia de Dios. ¿Y por qué puedo saber que los hijos de Abinadab no honraban la presencia de Dios? Porque un hijo, Usa, manoteó, era un cajón más. Era la presencia de Dios. No era para sostenerla con sus manos. No era para tratarla como cualquier cosa. Pero Obededón honró la presencia de Dios y fue bendecida. Todos tenemos la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿El Espíritu Santo habita en mi corazón? Sí, todos. En tu corazón también, hermano y hermana. Pero ¿por qué algunos hay más manifestación de bendición que otros? La honra. Honrar. Dice que Obededón amaba tanto el arca, de estar delante del arca, que después, si usted lee más adelante en los capítulos anteriores en Crónica, que fue como portero. Cuando David la puso en el tabernáculo que había preparado para el arca, en el templo, dijo Obededón, yo quiero ser el portero, yo quiero estar cerca del arca. Quiero estar cerca de Dios. Quiero estar cerca de la presencia de Dios. En ese tabernáculo David puso adoración continua, había 3 turnos de cantores, de salmistas que le cantaban, le adoraban a Dios todo el día, las 24 horas. ¿Sabe qué pasó con David? ¿Quién sabe cuántos años gobernó David? 40 años, estuvo cerca. Se dice, y nunca nadie lo derrotó a David, fue invencible. Nadie lo derrotó. Nadie. Porque él era un adorador a Dios. Honraba la presencia de Dios. La misma arca la tenía Saúl, pero no producía el mismo resultado. La misma arca lo llevaron los filisteos. Y en vez de bendición, le causó maldición a los filisteos, a los enemigos del pueblo de Dios. La presencia de Dios.
podemos honrarle y recibir los beneficios que llamamos bendición. Pero ya que esté la presencia de nuestra vida, ya es bendición. Pero esa bendición se tiene que manifestar, se tiene que visibilizar. Pero yo quiero sacar la enseñanza que con respecto al tema de hoy, me fui de un poquito del tema. David puso lo mejor, pero no pudo encontrar satisfacción en Dios. Después David fue y preguntó a los levitas y le dijeron, David, Dios le dio un diseño del arca a Moisés y le dijo cómo tiene que ser trasladada el arca. ¿Cómo? No es que tiene yo estoy parafraseando, ¿no? Al costado del arca tiene una argollita para meterle un barral de madera, podríamos decir, y ser llevada sobre los hombros de los levitas, no sobre carro nuevo, no tirado por bueyes. Y David habrá dicho, qué tonto he sido. Yo quería dar lo mejor, era mi buena intención. No vale, nuestra buena intención es nada delante de Dios. Se hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios determinó. Esa es la enseñanza, hermanos. David entonces fue con los levitas. Los levitas eran personas consagradas. ¿Quién serían los levitas ahora? El pastor, no. Los levitas, no, primero que no hay levitas, estamos bajo otro sacerdocio. Pero las personas consagradas, ¿sabe qué significa la palabra santo? Apartados por Dios y para Dios. O sea, consagrados. Usted es consagrado para Dios. Dice el Pablo, somos vaso de honra, ¿sí? Que estamos en la mesa del rey. Antes éramos vaso de deshonra, estábamos en el suelo, allá en la calle, tomaban los perros, servíamos para eso. Ahora somos consagrados, fuimos apartados, santificados por Dios y para Dios. Los levitas eran gente consagrada y sobre ellos tenía que ser transportada el arca de la alianza. Y David hizo así y pudo llevar el arca y iba adorando, iba haciendo sacrificios de holocausto para el Señor, le rendía ofrenda a Dios y llegó el arca a la ciudad de David y gran fiesta hubo. David danzó con todas sus fuerzas. Y la esposa de David lo criticó, siempre hay críticas, ¿no? Pero él dijo, vos me criticás porque yo soy un vulgar, un vil, pero ¿sabes qué? Dios me eligió a mí, no tu papá, le dijo. Le contestó, me encanta cómo le contestó David. Y Dios maldijo a la mujer de David y la dejó estéril, nunca pudo tener hijos. ¿Qué enseñanza sacamos aquí, hermanos? Dios preestableció todo, cómo tenemos que conducirnos en nuestras vidas, cómo tenemos que comportarnos en nuestra casa, en nuestra familia, cómo tenemos que ser como hijos, cómo tiene que ser el esposo con la esposa con el esposo, cómo tenemos que ser como miembros de la congregación también. ¿Sí? Cómo tenemos que conducirnos. En Timoteo habla Pablo, dice, así se tienen que conducir ustedes como iglesia. Cómo tenemos que adorarle a Dios. Todo está establecido por Dios. Aún cómo tenemos que ofrendarle a Dios. Está establecido por Dios. Cómo tenemos que orarle a Dios está establecido por Dios también. Yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer algo que nadie hizo. No lo vamos a sorprender a Dios con nada. Y la última historia que quiero leer ya para cerrar, y yo sé que esto va a provocar temor, y eso es bueno. Temor del bueno, no temor del miedo, ¿no? Temor es reverencia a Dios. Busque el Levítico, por favor. Levítico, capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos solamente, así que no se preocupe por el tiempo. Levítico 10. Versículo 1 y 2 vamos a leer. ¿Alguien conocía a Nadab y a Abiú? Bien, mi hermana le conocía, el único. Después les habla a los hermanos quiénes eran Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, dice versículo 1 y 2 de Levítico, hijos de Aarón.
tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hasta allí nomás. Acá, si no conociéramos a Dios, nos agarraríamos la cabeza. ¿Qué pasó acá? Como David dijo, ¿qué pasó acá? Murió Usa. Opa, ¿qué pasó? Los hijos de Aarón hicieron algo que Dios nunca le mandó. El sacerdote, el encargado de presentar incienso, era Aarón, su papá. Ellos dijeron, y si estudiamos bien por qué, hay un porqué de todo. Pero ellos dijeron, bueno, vamos a ofrecerle nosotros incienso a Dios, así como hace el papá. Fueron, agarraron el incenciario, pusieron la brasa y el incienso y entraron a la presencia y dijo, bueno, ahora Dios va a decir, qué buenos chicos que son. Salió fuego y los quemó y los mató. Dice que Dios le prohibió a Aarón que llore por sus hijos. Porque Dios ya le advirtió a Aarón, solamente los levitas, solamente vos, Aarón, podés entrar. Aarón, el hermano mayor de Moisés. Fuego extraño, porque le ofrendaron un fuego que Dios no le había pedido, algo que Dios no le había pedido jamás. A veces nosotros pensamos que cuando decimos, voy a hacer algo más para Dios, pensamos que estamos agradándole. No es que va a salir fuego, nos va a quemar, porque lo del Antiguo Testamento es una figura, una sombra de lo que va a pasar hoy. Dios mostró su desagrado. ¿Saben por qué? Primero por el atrevimiento de estos dos hijos de Aarón. Se atrevieron. Ese atrevimiento habla de soberbia, habla de arrogancia. No era fuego que Dios había establecido que le ofreciera, era un fuego de ellos. No era el fuego sagrado, era el fuego que los hijos de Aarón habían encendido para ofrecerle a Dios. Había altivez, era otro tipo de fuego. Dios lo castigó por la irreverencia y el atrevimiento. Hoy en las iglesias lamentablemente hay mucho fuego extraño que se rinde a Dios. Canciones que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, predicaciones que no están conformes a la Escritura. Dice, vamos a poner delante danzoras o danzarinas o chicas disfrazadas que dancen. Sí, porque así lo hacían en el Antiguo Testamento y queda lindo, aparte es llamativo. A Dios le debe gustar. Si dice Dios, no, eso no quiero yo. Sí, mi mujer va a ser pastora porque ella sabe mucho la Biblia. Eso no dice la Biblia, son fuegos extraños que provocan la ira de Dios. No, yo creo que en mi vida me tengo que conducir así porque yo no le hago mal a nadie. Pero la palabra de Dios es lo contrario. Fuego extraño. No, yo creo que Dios le gusta cómo yo le adoro a Él. Fuego extraño, cosa que Dios nunca pidió. No es lo mismo ¿qué sucede si usted manda a su hijo a comprar, anda a comprarme 1 kilo de papa y le trae 50 kilos de papa? Mamá, te traje más papa. Anda a comprar 2 tiras de pan y le trae 20 tiras de pan, porque mañana va a aumentar, dice. No, hijo, eso va a ser duro mañana, no. A veces pensamos que nosotros por hacer algo más, pensamos, o hacer algo que no dice Dios, algo que no nos pide Dios, pensamos que está de acuerdo a lo que Dios estableció. No, esos son fuegos extraños. La adoración, hay que tener sobre todo cuidado. ¿Cómo nos conducimos nosotros? No, pero mira, está bien, son 2 personas del mismo sexo, se aman, que se casen, está bien. A mí me parece que está bien. A vos, pero a Dios no. Dios nos coincide con vos. Dios nos coincidió con David, Dios nos coincidió con Abiud y el otro hijo de Aarón, no coincidió con Usa, porque Dios coincide solamente con su palabra. Y fuera de su palabra no hay excusas para decirle, Señor, yo creía, yo pensaba. Esos son los famosos cuando el Señor le dijo, no te conozco, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Estaba diciendo, vos viviste de acuerdo a tu propia ley. La iniquidad dice que es el significado de lo que vive en una anomia, no se someten a la palabra de Dios. Viviste de acuerdo a tu pensamiento, fuiste sabio en tu propia opinión. No estás viviendo conforme a la voluntad del Señor.
Tengamos mucho cuidado cómo nos conducimos. Anoté acá unos puntos para la conclusión. Dios nos reveló su voluntad por medio de su palabra. Ser sabio en nuestra propia opinión es creer que Dios, es llegar a pensar que Dios le debe agradar lo que a mí me gusta. A veces decimos, yo creo que tenemos que hacer lo que hacen a otras iglesias. Yo creo que esto sí le va a gustar a Dios. ¿Saben qué es lo que le va a gustar a Dios? La obediencia. Cuando Jesús le dijo a Jesucristo, se bautizó, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue obediente en todo. Él no hablaba una palabra fuera de la voluntad de su Padre. No hacía nada, no se movía ni un milímetro fuera de la voluntad de su Padre. Por eso encontró el agrado. Y nosotros, si estamos en Cristo, vamos a agradarle al Padre, pero tenemos que procurar vivir de acuerdo a la palabra. Por eso dijo Cristo, si ustedes me aman, obedézcanme. Y es más largo el tema, pero por cuestión de tiempo vamos a orar y darle gracias al Señor por su